Buenas, soy Ángel Moya de Domatis, que nos han dicho. Voy a explicaros un desarrollo que hemos hecho, una API REST para conectar con Odoo. Cuando vi los horarios estaba un poco preocupado porque digo, mi charla va a ser un poco técnica, pero vamos, después de lo que hemos visto ha estado muy bien para los que somos más técnicos, programadores, la verdad es que muy bien. Y a los que sean funcionales, pues bueno, que aguanten un poquito, que media hora más y las siguientes serán un poco más funcionales, ¿vale? Bueno, lo primero voy a explicar un poquito qué es lo que hemos hecho, qué es esto de la API REST, ¿vale? La API REST al final es un desarrollo que hemos hecho para conectar con Odoo. Lo normal cuando trabajas con Odoo es que te conectas con un cliente web, el cliente web que ya existe de Odoo, cada usuario va trabajando con eso. Y nosotros nos hemos conectado de la misma manera que se conecta el cliente web, nos conectamos a Odoo mediante el Odoo REST, nuestro desarrollo, y ese Odoo REST nos da otra forma de conectarnos con clientes que se conecten por otra app, ¿vale? Por defecto Odoo nos da opciones de conectarnos por XML RPC, por JSON RPC, ¿vale? Y tiene una forma de trabajar que está muy bien, es muy completa. Los que trabajamos con Odoo nos gusta mucho, pero la gente que trabaja con otras tecnologías no se aclara con la manera de llamar a las funciones, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué tuvimos nosotros que hacer el Odoo REST? Pues precisamente por eso, porque cuando una persona que no conoce Odoo quiere conectarse vía XML RPC o JSON RPC con Odoo, le cuesta mucho y nosotros tenemos que estar explicándole dónde está cada cosa y cómo funciona todo, ¿vale? ¿Qué tiene REST para que nos aporte una facilidad para conectarnos? Que se basa 100% en HTTP. Entonces, bueno, hay conectores para trabajar en Android que facilitan mucho esta forma de trabajar. Para esta gente es mucho más sencillo utilizar una API REST, que ahora explicaré lo que significa realmente REST, y poder trabajar. Es mucho más sencillo que tener que conectar por XML o por JSON. Y bueno, como estaba avanzando, es un requisito de uso para un cliente que trabaja con Java, con Android, y que como había otra empresa que estaba desarrollando esto, pues necesitaban conectarse de una forma más fácil y que nosotros les diésemos esos mecanismos para facilitar esa conexión. Vale, entonces, ¿qué es REST? ¿Vale? Esta es la definición en inglés y al final es una arquitectura de desarrollo web que se apoya totalmente en estándar HTTP. ¿Qué quiere decir? Que yo para tener datos, para hacer un GET y obtener esos datos, directamente con una URL voy a poder sacar esos datos, ¿vale? Y bueno, hay también por internet un montón de documentación de enfrentamientos entre gente que defiende REST, gente que defiende XML RPC, por qué uno es más simple, por qué otro es más seguro, y bueno, hay bastante literatura sobre eso y la gente que defiende el REST lo defiende como si fuese algo bastante bueno. Entonces, la verdad es que facilita y es muy simple. Bueno, voy a enseñar ahora unos ejemplos de uso, ¿vale? Nosotros tenemos lo que lanzamos es un servidor que se conecta a Odoo, y lo primero que voy a enseñar es el GET porque se puede enseñar con un navegador web y para que veáis un poquito cómo funciona. Vale. Entonces nosotros lo que hacemos es que definimos, voy a iniciarlo mejor en privado para que lo veáis. Yo lo que voy a poner es la dirección de mi servidor, tengo aquí un servidor conectado, y el nombre del modelo. Este nombre del modelo luego os enseñaré porque lo podemos configurar, podemos poner lo que queramos. Lo que pasa es que por convenio, por comodidad, lo que hacemos es ponerle el mismo nombre que el modelo que tiene en Odoo. Entonces, cuando yo voy a esta URL, lo primero que me pide es un usuario y una contraseña. En el usuario y la contraseña, lo que estoy llamando es a un método de autenticación estándar de HTTP y estoy conectando contra Odoo. O sea, este usuario y contraseña es el usuario y contraseña que tendrá un usuario en Odoo. Y los datos a los que va a poder acceder si su usuario y contraseña, si su usuario tiene permiso para esos datos. Es decir, yo puedo crear
resources, URLs para todos los modelos, y unos usuarios podrán acceder a unos datos y otros a otros. Meto el usuario y la contraseña, entonces, como no he puesto nada más, lo que me va a devolver es un array con todos los identificadores. Y luego aquí en la URL yo puedo añadirle parámetros, ¿vale? Yo puedo ponerle que solo me muestre 10, le puedo poner un limit, le puedo poner un offset, con esto consigo hacer el paginado, le pongo ampersand y le pongo el offset, con esto consigo el paginado. Y luego, además de los identificadores, yo lo que puedo hacer es también decirle qué campos quiero mostrar de esos datos. Vale, aquí se ve el tanto por 127 porque está guardado, pero esto es, yo lo escribo con comillas, ¿vale? Al final es muy parecido a, o sea, para nosotros es muy parecido a cómo lo haríamos con XML RPC, pero para un usuario que trabaja con un desarrollador que trabaja con API REST, pues así lo ve bastante mejor. Lo habéis escrito las comillas simples y me pone eso. Y luego también podríamos poner fields all y con eso tendríamos todos los datos. Vale. Esto es una parte de la API REST, ¿vale? La API REST, para que sea completa, tiene que permitirnos leer, crear, actualizar y eliminar. Desde un navegador lo que yo consigo es solamente leer. El desarrollador tiene herramientas para poder hacer el resto de operaciones. El resto de operaciones, vale, bueno, me ha faltado el último ejemplo, que podíamos ponerle también un domain para decirle no quiero mostrarlos todos y no quiero mostrar los que el country ID sea diferente de tal. O sea, los mismos domains que podríamos utilizar desarrollando con XML RPC. Vale, y también incluso le podríamos pasar el contexto. Si hay que sacar alguna cosa con contexto, también lo podríamos sacar. Vale, lo que decía, nosotros tenemos el get, podemos hacer un put, que sería para crear, y aquí hay un ejemplo de cómo hacerlo con una operación de línea de comandos, ¿vale? Desde el explorador, perdón, desde la terminal, podríamos lanzar esto curl, en el que simplemente le decimos que va a ser un JSON, le decimos quién es el usuario y la contraseña, cuál es la URL a la que me voy a conectar, y aquí le estoy diciendo, ¿vale? Le estoy diciendo qué usuario y qué datos quiero crearle. ¿Vale? Para escribir, lo mismo. Básicamente lo mismo. Le voy a pasar un diccionario con los datos que yo le voy a querer escribir. Y para eliminar, pues simplemente una URL en la que le voy a decir aquí el identificador que yo quiero eliminar. Vale. Otra cosa del write que no he enseñado es que si yo aquí le pongo directamente un identificador, esperemos que se exista, y vale, también me da a devolver los datos, todos los datos de ese partner, ¿de acuerdo? De ese objeto. Vale. Vamos a ver. Bueno. Entonces, nos hemos adaptado por completo a lo que es una API REST, teniendo esa lectura, creación, escritura y borrado, y todo eso pues lo hemos hecho en un proyecto que hemos liberado en GitLab, ¿vale? Aquí dejo la URL, como luego se subirán las presentaciones si queréis probarlo y verlo un poquito por dentro. Ahora os voy a explicar también un poco por dentro cómo está hecho, por si alguien lo quiere probar también, cómo instalarlo y cómo configurar esos objetos que vamos a tener disponibles. Vale. Este desarrollo lo hemos basado en Flask. Flask es una herramienta de desarrollo web hecha en Python. Tiene diferentes librerías y una de ellas nos permite desarrollar de manera muy sencilla una API REST. Entonces hemos utilizado estas librerías de Flask y hemos conectado por ODO RPC, ¿vale?
Odoo RPC es una librería que nos permite conectar con Odoo. Hay varias librerías. RPPIC es de las más conocidas también, y por temas de rendimiento al final hemos ido a Odoo RPC, ¿vale? Estuvimos haciendo bastantes pruebas y teníamos bastantes datos que mostrar con esto, del orden de mostrar 5.000 clientes de golpe querían sacar, no querían hacer varias consultas, en una sola querían sacar los 5.000 con todos sus datos, y con RPPIC le costaba bastante. Entonces, hemos hecho lo más rápido que hemos podido, ha sido utilizar Odoo RPC y hacer llamadas READ, o sea, no un browser para sacar los datos, sino en un READ le voy a decir directamente todos los campos que voy a leer. Vale. Lo bueno que tiene Flask es que además nos va a permitir crear un Web Server Gateway Interface que nos va a permitir que eso en producción gestione a la perfección los hilos y la memoria. Vale. Si yo lo lanzo directamente con Python y me pongo a hacer consultas gordas, en cosa de 10 minutos me puede llegar a consumir una burrada de memoria. Eso empieza a tirar y no libera nunca si estás en modo debug. Si lo lanzas por medio de esto, puedes lanzarlo con 6 hilos y haciendo pruebas de rendimiento se notaba que conforme iba consumiendo un poquito más, porque se saturaba, cogía un poco más de memoria, enseguida libera y enseguida vuelve a funcionar bastante bien. Entonces eso, estábamos haciendo consultas de 5.000 clientes con todos sus datos, o sea, consultas bastante largas y tardaba menos de medio segundo, y la variación de un 10% lanzando esa consulta 20 veces concurrentemente. Había una variación entre una y otra de un 10% a lo mejor de rendimiento cuando se saturaba y luego volvía a funcionar. Entonces, en ese tema del rendimiento, la verdad es que bastante contentos con esta funcionalidad que nos da Flask. Sobre la forma en la que hemos desarrollado todo esto, pues bueno, cuando empiezas a hacer un desarrollo siempre piensas, le voy a poner un fichero de configuración y le voy a decir dónde está este fichero de configuración y le voy a decir dónde están los módulos y le voy a decir los que quiero instalarles. No, pues hay un paradigma que es el de convención frente a configuración, y es lo que hemos utilizado para simplificar este desarrollo. Es decir, si yo voy a tener que tener un fichero de configuración, el fichero de configuración se va a llamar así y va a estar aquí. Si yo quiero tener distintos resources, distintos modelos disponibles, se tienen que llamar así y van a estar aquí. Y todo eso, bueno, lo hemos intentado también documentar para que cuando se desarrolle algo sea sencillo de hacer y sea bastante ágil. Vale, y diciendo eso, lo hemos intentado mantener simple. Entonces el principio KISS lo que nos dice eso, o sea, no compliques. ¿De qué te sirve decirle que le puedes poner un fichero de configuración diferente? ¿De qué te sirve decirle que vas a ponerle distintos resources? Pues eso al final hemos intentado que sea más sencillo. Vale. Entonces, desde el proyecto que hemos dicho se puede descargar el código, ¿vale? Ya lo último que vamos a ver, he ido un poquito rápido, pero bueno, lo último que vamos a ver es cómo se instala esto y cómo funciona. Entonces, lo que tenemos es que descargar el código del GitLab, es público. Aquí he puesto esto de install requirements, el TXT. Se supone que esto te va a instalar los requisitos que tengas de Python, que son el Flask o RPC, Flask RESTful, Flask HTTP out o algo así para la autenticación por HTTP, pero creo que este fichero no estoy seguro si está actualizado, pero bueno, los que conocemos Python ya sabéis cómo va esto. Instalas no moduled found y pip install ese módulo, ¿vale? Pero bueno, esto intentaremos tenerlo actualizado. Vale, entonces, dentro del proyecto, lo que hemos hecho es, en el git ignore, poner todos los ficheros que hay que modificar manualmente. Entonces, uno de ellos es el fichero de configuración. Como he dicho, que se va a llamar de una manera. Lo que tenemos en el proyecto es un config.py.sample, es un ejemplo, que tú lo tienes que copiar y cambiarle el nombre
odoo.py. Ese fichero lo puedes abrir, ver la configuración que tiene, y la configuración que tiene lo único que es una frase para securizar el hash, ¿vale? El encriptado de las contraseñas, que le puedes poner la frase que quieras, la URL donde se va a conectar con Odoo, con su puerto, y a qué base de datos nos vamos a conectar. Yo no lo voy a instalar y luego le digo, puedo obtener varias bases. No, yo configuro esto para trabajar contra un servidor y contra una base de datos. Usuario y contraseña no hace falta porque es lo que voy a meter la primera vez que acceda al servicio. Y luego tenemos una carpeta que se llama Common dentro del proyecto, que tiene otra carpeta que es el de Resources, ¿vale? Entonces, hay una carpeta ya creada de ejemplo, con un resource de ejemplo, y lo que hay que hacer es crear esa carpeta, duplicarla para crear el resto de resources. ¿Qué tengo en los resources? Ahora vamos a ver un ejemplo. En los resources tengo todos los modelos que yo voy a querer compartir por mi API REST. Cuando empezamos a hacerlo dijimos, vamos a hacerlo universal y que todos los modelos que yo tengo en Odoo estén disponibles por la API REST. ¿Para qué? No se van a utilizar de 500, se van a utilizar 10, pues mejor definir esos 10, y aparte lo que nos da poder definir esos 10 es que esos 10 van a ser extensibles. Yo esos 10 los voy a poder heredar y voy a poder meter funcionalidad. Hay funcionalidad que no hace falta que esté en el ERP y se puede meter en este servicio para que lo tengan disponibles los clientes de Android. Entonces, y esa funcionalidad yo la puedo dar para devolver los campos como yo quiero, ¿vale? Al final todo eso es extensible. Vale, y luego para lanzarlo, una vez que lo tienes descargado y has configurado eso, la manera sencilla es simplemente Python o odoo.py y con eso lo lanzas en el modo normal para poder ejecutarlo, ¿vale? Con el WSGI hay por ahí bastantes manuales para lanzarlo, es un poco más complejo, hay que configurarlo también con Nginx Nginx para que eso funcione y bueno, pero para probarlo y empezar a funcionar, con eso es suficiente. Vale, y el ejemplo del resource, aquí tengo uno, ¿vale? Nosotros crearíamos un fichero dentro de esa carpeta para cada resource, entonces cuando el servicio arranca, lo que hace es mirar dentro de ese directorio y todos los ficheros que hay los añade al servidor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo aquí me voy a importar mi Odoo Resource, que es la clase que yo he creado para dar esa facilidad de crear esos resources. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué hago? Heredo de ese Odoo Resource, me he creado, este caso es un ejemplo del Resources. Le digo cuál es el modelo. El modelo voy a decir que es Resources y le voy a decir qué campos quiero mostrar de este modelo. Estos campos me valen para cuando yo le haga la consulta diciéndole fields all, devuélveme todos los campos. Pero aunque yo tenga campos en la aplicación que no tengo aquí, voy a poder sacarlos si yo le digo qué campo quiero mostrar. A ver, es decir, yo aquí le he puesto fields all, me va a sacar todos esos campos. Aquí tengo el campo street 1, pero no tengo el street 2. Yo de todas maneras voy a poder aquí hacer street 2, ¿vale? Y voy a poder sacar también ese campo, ¿vale? Simplemente para facilitar al usuario que me dice, no, yo solo voy a utilizar estos campos, pues ya le preparas una consulta rápida para que pueda obtener esos campos. Aquí hacemos otra cosa también. Yo dentro de Resource tengo toda la lógica para que me devuelva ese resource con estos datos. Me creo otra clase, que la voy a llamar lista, para diferenciar cuando yo voy a llamar directamente a Resources para que me devuelva a todos los usuarios o mediante un dominio, o otra clase que me va a devolver el que yo le he pasado mediante un identificador. Por eso tengo aquí que hacer dos clases y heredar una de otra. Y luego que al final, mediante esta API que me he importado aquí de los tools, esta API es propia de Flash, del módulo de RESTful de Flash, que addResource lo que hace es añadirme esta URL a mi servicio. Entonces, quiero añadir uno nuevo, lo único que tengo que hacer es copiar esto, cambiar donde pone resources, poner
el módulo que yo quiera y aquí poner los fields que yo quiera. Esto lo dejo así y ya tendría todos los módulos que yo quiera. Aquí, dentro de esta clase resources, yo puedo redefinir lo que quiera. Yo puedo redefinir el get, puedo redefinir el put, o sea, la facilidad que yo le doy al usuario de esto es que él pueda modificar eso y añadir lo que quiera. Además, en casos concretos nos hemos dado cuenta de que yo lo que hago es devolver lo que me devuelve Odoo tal cual. Y Odoo, cuando tiene un campo many to one, lo que devuelve es un array con 2 valores o devuelve un false. Las dos cosas que puede devolver puede ser un problema para alguien que trabaja en Android con Java, porque Java tiene un tipado estricto y no te permite que algo que espera que sea un array sea un false. Y luego aparte, si ellos lo que esperan es un identificador, a nosotros nos viene muy bien devolver el array porque es lo que devuelve el React, y aparte del identificador tenemos el nombre, pero puede interesarles solamente devolver el identificador. Entonces, dentro de la clase de resources hay un método que está vacío, que es post-process, o no sé, no me acuerdo cómo se llama, que se llama justo después de hacer el React a Odoo y que te permite procesar esos datos para devolverlos en el formato que el usuario quiere. Entonces ahí puedes modificar para que si es un false devuelva un null y para que en lugar de un array te devuelva solamente el identificador. Vale. Y nada más. Con esto hemos visto un poquito todo lo que sería la API REST. No sé si queréis que entre un poquito en algún punto, y si no, pues me han sobrado 5 minutillos para avanzar. ¿Alguna duda? ¿Sí? Hola, sí. Yo te quería preguntar, ¿por qué habéis decidido hacerlo en Flask y no hacerlo con un controller de Odoo, ya que en Odoo tienes el workflow, que es WFSI, que tienes ya los workers? De alguna manera, igual que hace Odoo el XMRPC. Vale. Y porque, claro, haciendo esto, estás metiendo una capa más, o al final estás haciendo una consulta de XMLRPC. Sí, tiene una cosa buena y una cosa mala. Lo bueno lo podemos tener aislado y podemos repartir el procesado. O sea, si vas a tener muchos clientes de Android conectados, pues dices, bueno, lo puedo separar a otro servidor y con el WSGI pues el rendimiento de verdad que no cae, ¿de acuerdo? Aparte teníamos la facilidad de que Flask nos da ese módulo que fácilmente nos añade esa librería para crear ese API REST. Crearlo dentro de Odoo hubiese sido seguramente más trabajo y no sé si nos daría alguna mejora en rendimiento o no, la verdad, porque al final con esto podemos tener más procesos lanzados. Al final las consultas a Odoo, da igual que las lance Odoo desde dentro o que se lancen desde otra aplicación si las estás lanzando por JSON RPC, como es el caso, que es más ágil, y haciendo un React, que son consultas sencillas. Bueno, teníamos la facilidad esa de conocer Flask, de tener esas librerías que nos permiten desarrollar eso fácil y de poder distribuir un poco la carga. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Nada. Hola. Sobre los temas de autorización, ¿vale? ¿Tenéis pensado algún bearer por token y eso aparte de la autenticación de la que puede ser usuario y contraseña, como se suele hacer con las API RESTful? Vale,
En una primera versión teníamos el autenticado también por token. Ahora mismo lo que hay subido solamente es HTTP, autenticación HTTP. Él crea su sesión, guarda lo que tenga que guardar, sus datos en el navegador, y mantiene esa sesión mientras estás en un navegador. Por token se puede, lo permite la librería, pero ahora mismo no está implementada. Vale. Y otra cosa, entiendo que todos los modelos que sean públicos, estoy pensando en cómo eso puede ser útil de usar en la parte web, claramente. Y entonces todo lo que son modelos públicos o que decimos que pueda el público acceder a los productos, esas cosas, entiendo que no necesitarían autenticación en este caso. Todo producto necesita una autenticación. Yo necesito conectarme para saber cómo lo estoy llamando. Cuando tú dices que un modelo es público, es porque estás conectando con un usuario de Odoo, que alguien me corrija, yo creo que hay un usuario que es anónimo, y estás conectando con ese usuario anónimo o usuario público. Entonces, no sé qué contraseña tiene, pero o sea, hay que hacer una llamada con un número de usuario y contraseña, básicamente. Correcto. Es una buena idea. Si tienes un usuario público que entiendo que no tendrá contraseña o no puedes hacer login con ese usuario. Bueno, pues entonces ahí lo hemos perdido. Vale. No, porque sería muy interesante la integración pensando en plataformas JavaScript del tipo Angular, del tipo, no sé, todo lo que es más moderno, es que funcionan, o sea, sería muy útil para la parte pública. Sí, sería sencillo crear un usuario que fuese con los mismos permisos que el usuario público y hacer que este OREST, cuando no le pase su usuario y contraseña, te loguee con ese usuario. O sea, se podría hacer también. En principio no está, pero se entendía que el objetivo para el que iba era usuarios con su aplicación y su usuario y contraseña metida en la aplicación para poder loguearte a tu cuenta. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vale, pues yo creo que ya está. Y ahora había una pausa para el café, si no me equivoco. Como comentaba Ángel, tenemos ya preparado fuera el café. Pues tenemos media hora para el café y seguiremos con la siguiente charla.